Muy bien. Entonces, muchachos, un gusto verlos. No voy a prender cámara, pero ahí estoy. Voy a verlos. Por si de pronto se cae la red. Pero entonces, sí vamos a continuar con este pedacito. ¿Listo? ¿Qué estábamos viendo la vez pasada? A grandes rasgos. Estábamos viendo todo lo que tiene que ver con la creación de una biografía. Ya mencionamos cómo hacerlo. No lo vamos a mencionar otra vez porque eso ya lo hicimos la vez pasada. Pero dijimos también, venga, la biografía se menciona en pasado. ¿Cuál es la diferencia entre pasado, que estamos viendo en esta ocasión, y el presente simple? Y decíamos que en términos gramaticales, la diferencia entre pasado y presente simple era el manejo del verbo, porque la organización era prácticamente la misma, ¿cierto? Decíamos que, por ejemplo, en presente, el verbo auxiliar se llama do o das, cuando lo utilizamos en negaciones y en preguntas, pero que en pasado ese verbo do o das se iba a llamar did, porque el verbo principal no iba a cambiar. Mientras que en afirmaciones, en presente simple, si es un hombre, una mujer o un animal quien realiza la actividad, ese verbo se modifica aumentando S, ES o IS, mientras que si hablamos del pasado, tenemos que tener en cuenta de si es un verbo regular, al que le aumentamos ED, o si es un verbo irregular, al que tenemos que ponerle como más cuidadito, ¿no? Adicionalmente decíamos que la otra diferencia, la otra cara de la moneda, era en el manejo del verbo to be, porque en presente simple el verbo to be se va a llamar am, is o are, ¿cierto? Pero que en pasado simple se iba a llamar was o were. Adicionalmente, aparte de la parte gramatical, decíamos que la diferencia estriba en que, bueno, obviamente en verbo to be pues va a servir para lo mismo, pero gramaticalmente es el cambio, porque una cosa es decir estoy en casa versus estaba en casa, ¿sí? Lo único que cambia es el contexto, pero si hablamos de la utilización del lado B de la segunda carita de la moneda, ¿cuál es la diferencia entre presente y pasado? Decíamos que el pasado nos sirve para hablar de hábitos, al igual que en el presente, pero los hábitos se mencionan en el pasado, obviamente pasado, ¿no? Pasado simple. Y presente simple, pues son hábitos o acciones repetidas del presente. Pues es bastante obvio, ¿cierto? O sea, la diferencia pasado con presente es bastante obvio. Decíamos también que el presente simple nos sirve para hablar de situaciones, actividades que se iniciaron y también finalizaron en el pasado, mientras que el presente nos dice situaciones permanentes, algo que es válido al día de hoy y que durará un tiempo relativamente largo, toda una vida o 50.000 años o de pronto, no sé, la Revolución Francesa, perdón, cuando todo lo que duró la Guerra Fría, que solo fueron como 60 años, pues todo es una vida entera, ¿no? También la diferencia entre el pasado simple y el presente era que el pasado nos decía que íbamos a utilizarlo para desarrollar una serie de actividades consecutivas, una detrás de la otra, obviamente en el pasado, mientras que el presente decíamos que algo era verdad aquí y en la contingencia. Finalmente también decíamos que el pasado nos iba a servir, presente, perdón, nos iba a servir para hablar de gustos, preferencias, opiniones y para pronosticar el futuro, un futuro que nosotros no podemos controlar. Después de eso dijimos, ok, pero aparte de eso, tenemos un nuevo tiempo verbal, que es el pasado continuo, que también se conoce como pasado progresivo, que es la misma vuelta. Es como cuando usted tiene un amigo que se llama Andrés Felipe Arias. Algunos le dirán Andrés, otros le dirán Felipe, otros le dirán Pipe, otros le dirán Arias, dependiendo del contexto, y otros tendrán un sobrenombre mucho más específico, ¿cierto? Depende del contexto. Pero es la misma vuelta. Para hablar del pasado continuo, decíamos que necesitábamos primero términos gramaticales, un verbo, la diferenciación más bien, de verbos dinámicos y de verbos estáticos. Decíamos que un verbo dinámico, también conocido como un verbo de acción, también conocido como un verbo de movimiento, pues como es evidente, implica movimiento. Si usted se mueve, es un verbo dinámico. Si usted alza el brazo, pues alzar es un verbo dinámico. Usted mueve la cabeza, gira la cabeza, pues girar es un verbo dinámico. ¿Sí? Todo lo que sea físicamente modificable, todo lo que pueda implicar movimiento, pues es eso. Adicional a los verbos mentales, ¿no? Como crear, pensar, imaginar, ¿sí? Todo eso es un verbo dinámico. A diferencia de un verbo estático, como su nombre lo indica, implica quietud, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia. Cuando estamos hablando de verbos estáticos, no podemos utilizar tiempos continuos, ¿sí? Porque los tiempos continuos desarrollan una historia que es continua, que está progresando, que se está llevando a cabo, que es dinámica, razón por la cual un verbo estático no tiene coherencia en un tiempo continuo.
¿sí? Así que no podemos decir estaba estando estresado. O sí estaba estresado o no estaba estresado, ¿sí? Así que con los verbos estáticos nos sirven los tiempos simples, que es un tiempo más grandote, ¿sí? Los verbos dinámicos me sirven tanto en tiempos simples como en tiempos continuos. Es como la cuestión allí. Y decíamos también que esos verbos dinámicos, que ya hicimos un ejercicio de identificación, que decíamos que aparte de entenderlos como que generan movimiento, pues también nuestro sentido común iba a ser muy útil para entender la diferencia entre verbos estáticos y dinámicos. Decíamos que esos verbos dinámicos iban a terminar con la traducción o iban a traducirse, no siempre, pero en su gran medida, como ando, yendo y yendo. Caminando, corriendo, riendo, escribiendo, viviendo, etc. Y esa terminación ando, yendo, que no siempre es esa la traducción, pero en muchos casos sí, pues queda como más práctico pensarlo así. Va a ser esa terminación ing, el llamado gerundio, ¿vale? Que lo vamos a poner en nuestros verbos siempre, pero con ciertas modificaciones. Porque si nuestro verbo termina en e y la e no suena, esa S se mocha, primero. Segundo, si nuestro verbo termina en consonante, vocal, consonante, esa última consonante se duplica. Excepciones. La excepción es que por más que termine nuestro verbo en WXY, pues ninguna de esas tres letras se duplica. Y la última pedacito a tener en cuenta al modificar nuestro verbo dinámico es que si nuestro verbo dinámico termina en el diptongo, una sumatoria de dos vocales, ¿no? Y en este caso, ese diptongo se va a modificar por una Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lie, mentir, lying, mintiendo, por ejemplo. Yo Teacher, puse otro verbo, pero... Ajá. teacher, qué pena, escúcheme. ¿Usted podría subir un segundito la parte de los verbos estáticos? Ahí, porque según lo que nos comentaba ahorita, ellos sí son verbos que son quietos, que generan emociones, sentimientos, opiniones, pero entonces por ahí, en esa parte, por ejemplo, seeming, knowing, que se supone que no deberían traer ing, Porque en este caso estamos utilizando el sustantivo. Recuerde que en muchos casos, cuando nosotros tenemos un verbo y le aumentamos la terminación ing, nosotros creamos el sustantivo. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a decir, y esto es con Word Reference. Por cierto, esto de sustantivos, esto creo que se mira en el nivel 3 o en el nivel 2, no recuerdo en qué nivel, pero se mira un poquito antes. Y pues yo en particular siempre lo menciono. Y si está en los cursos English as Work, en los English as Work, yo lo menciono, eso sí es seguro que lo menciono en el nivel 3, en los English as Work. Y es que los sustantivos, cuando les aumentamos ing, en muchas ocasiones, y bueno, siguiendo esta misma regla, ¿no? Aumentando ing, quitando la e, duplicando la consonante, creamos el sustantivo. Por ejemplo, dance, usted sabe que es bailar. Dancing, supuestamente sería bailando. Y sí, we are dancing, que estamos bailando. Y sí, es cierto. No le digo que no sea cierto porque sí, en tiempos continuos eso es verdad. Pero recuerde que los verbos, las palabras tienen significados diferentes según el contexto. En este caso, dancing es el baile y no me lo invento yo. Y que ahí está. Vamos con otro. Vamos con el verbo swim. Usted recuerda que el verbo swim es nadar. Así que swimming, como termina en consonante o consonante, será nadando. Y en un contexto será cierto. Por ejemplo, Mariana y Natalia estaban nadando en el río el día de ayer antes de que se ahogara y se murieran. Por ejemplo, bien trágico. Pues sí, swimming es nadando. Pero en muchas ocasiones, cuando el verbo lo aumentamos ing, creamos el sustantivo. En este caso sería la natación o el nado, que también es válido. Vamos con otro. Vamos a poner, por ejemplo, living, porque sí, living es viviendo. We are living in New York. Estamos viviendo en Nueva York por un periodo de tiempo cortico. Listo. Pero living va a significar como adjetivo, porque ni siquiera es sustantivo en este caso, es estar vivo. Pero si lo metemos como un sustantivo, que es el que nos interesa en este momento del relato, es un trabajo. Por eso hay una expresión en inglés que dice cuando uno está haciendo una labor que a uno no le gusta y como quien dice, este trabajo es el escampadero,
¿sí? Porque pues, todos hemos tenido esa situación, pues uno dice la expresión it's a living. It's a living, it is a living, es como decir, es una manera de ganarse la vida. Que ahí está, ¿sí? O es un trabajo, si usted quiere. Porque recordemos que un verbo, cuando le aumentamos ing, a veces sí creamos la versión continua, pero a veces creamos el sustantivo. Y es por eso que también hemos insistido desde tiempos anteriores que muchas palabras tienen significados diferentes dependiendo del contexto. Lo que vimos ahorita en el del avión, ¿no? Store es tienda, pero también significa almacenar. Sustantivo a la vez que verbo. Depende del contexto, es si estamos hablando de una cosa o de la otra. Y miramos a ver qué significaría entonces knowing, porque sabiendo no tiene sentido. Eso no es cierto. Pero sí tiene significado decir como adjetivo el cómplice intencional a sabiendas, to know, saber, ¿cierto? A ver, ¿qué más tenemos aquí? All knowing, omnisciente, ¿cierto? Que sería como la versión característica. Entonces, nuevamente ahí decimos, depende del contexto. Depende del contexto si nosotros estamos mencionando una cosa o la otra. Bueno, yo creo que ejemplos suficientes, entonces podemos regresar por acá. Sí, hasta ahí sí, Adrián. Yes, sí, teacher. Yes. Okay. Muy bien, Thanks. entonces, con gusto. Listo, ya le metimos ing a nuestro verbo y esto es a donde habíamos quedado. Bueno, de hecho, ya avanzamos un poquito más. También decíamos, ¿para qué es que nos sirve el presente, el pasado continuo, perdón, no el presente continuo, el pasado continuo? Decíamos que nos iba a servir para 5 razones. Y aquí hay un video que pensaba mostrarles, pero creo que prefiero darles el resumen. Y el video está en el Drive, ¿vale? No se los quiero mostrar porque es una cuestión de solo un minuto y porque no tiene audio. ¿Sí? Solamente es texto. Aunque el texto es bastante poderoso, porque explica lo importante del pasado progresivo. Así que se los pego aquí en el chat para que usted lo mire más adelante, en el futuro, no ahorita, pero se lo menciono rápidamente. Pasado progresivo nos va a servir por 5 motivos. Primero, para mencionar que había una actividad grandota en el pasado que fue interrumpida por otra actividad más chiquita en el pasado, obviamente también, o si no fue por otra actividad, por un screenshot, por una toma fotográfica de ese momento. Que a las 3 de la tarde estaba pasando esto, a las 2 de la mañana estábamos durmiendo. Por ejemplo, pregunta policíaca. ¿En qué estaba haciendo usted a las 5 de la tarde cuando se dio el robo? Por ejemplo, ok, a las 5 de la tarde estaba con mi esposa, no sé, haciendo alguna cosa rara. ¿Listo? Primer motivo. De paso, vale decir que la actividad grandota, la que es interrumpida, se utiliza en pasado continuo. La que interrumpe, en cambio, es pasado simple. Por eso pusimos tanto interés al pasado simple, ¿no? ¿Y por qué lo vamos a seguir utilizando en tiempos perfectos? Segundo, ¿para qué me sirve el pasado progresivo? Para indicar una serie de actividades paralelas que evidentemente se desarrollaron en el pasado, ¿no? Es decir, mientras pasaba esto otro. Y decíamos en el ejemplo, mientras jugaba Colombia, estaba jugando también Venezuela y también estaba jugando Brasil, todo al mismo tiempo. Y eso era toda como la película, toda la vez y en todas partes, ¿no? Como quien dice, hay universos paralelos. Su yo de este universo está haciendo otra cosa en el otro universo. De pronto, nuestro carácter de este momento, nuestro personaje en otro universo sea el maleante. En otro va a ser el nuevo Gandhi. En otro va a ser el nuevo Nobel. En otro va a ser Kit. ¿Cierto? Perfectamente vale. Segundo, pero vamos a utilizar pasado progresivo para mencionar que algo se está dando de manera repetitiva, constante, como un hábito, por ejemplo, en el pasado, pero que esa actividad que se daba de manera constante se dio de manera intensa. Duró lo que tuvo que durar, normalmente poco tiempo, normalmente, pero era muy intensa, ¿sí? Y normalmente hace referencia a cosas que desagradan, que nos desagradan, normal, siempre, pero normal.
cuarto motivo, vamos a utilizar pasado continuo. Hello. I'm sorry. Hola, hola, listo. Estoy de regreso. ¿Me escuchan ahí, muchachos? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Perfecto, thank you. Listo, deseamos. Tercer motivo, listo, ¿no? Para mencionar una actividad que se dio de manera repetida, pero a la vez de manera constante e intensa en el pasado, ¿sí? Pero que ya no es válida el día de hoy, ¿sí? Obviamente estamos hablando del pasado. Cuarto, vamos por el cuarto. Nosotros podemos enfocarnos, cuando hablamos de una situación del pasado, en la actividad y decir, vea, esa actividad fue importante. Eso es pasado simple. O podemos enfocarnos en la duración de esa actividad. Y para nosotros nos interesa el tiempo, y entonces eso es lo importante, ¿sí? Pasado progresivo. Si el enfoque es en la acción, pasado simple. Si el enfoque es en la duración, pasado continuo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo estaban viviendo los prisioneros de los nazis en los campos de concentración, o los mismos prisioneros alemanes en los campos de concentración de los rusos, porque los rusos también tenían campos de concentración, y también los gringos tenían campos de concentración, sobre todo para los japoneses, ¿no? Que eso no se habla mucho, pero que sí los tenían. Entonces, ¿cómo ellos estaban viviendo? Okay. Entonces, si ellos se enfocan en el tiempo que duraron allá, es pasado continuo. Si ellos se enfocan en las actividades que hacían, sería pasado simple, por ejemplo, ¿sí? Porque estamos contando un relato, ¿sí? Entonces, si el enfoque es en el tiempo, pasado progresivo. Y el quinto motivo por el cual estudiamos pasado progresivo, para solicitar algo de manera muy cortés, para pedir algo de manera muy cortés a alguien. Entonces, me preguntaba si podíamos hacer esto, me preguntaba si me darías una mano por esto, me preguntaba si me puedes prestar dinero, me preguntaba si estarás ocupada esta noche, quiero invitarte a algún lado, por ejemplo, ¿sí? Por esos 5 motivos estudiamos pasado progresivo. Y decíamos también que el pasado progresivo, como su primo hermano, el presente progresivo, va a tener 2 verbos, el verbo to be y el verbo dinámico, ¿sí? El verbo to be suele estar perdón, am, is o are, pero que en pasado se va a llamar was o were, que ya lo estudiamos, y el verbo principal, que va a ser el verbo de acción dinámico de movimiento, el ando, yendo. Estaba trabajando, estábamos escribiendo, estaban viendo una película, ¿sí? Igual que en español, el orden se mantiene. Cristina estaba visitando el museo. Cristina was visiting the museum or checking the museum or no sé, taking pictures in the museum, tomando fotos en el museo. Perfecto. El orden mire que es el mismo en español. Y si lo tomamos si quitamos el español y comparamos pasado con presente continuo, nuevamente encontramos que el orden es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Verbo to be. Ya no decimos am, is o are, sino que decimos was o were. Y para esto dedicamos un capítulo entero al manejo del verbo to be en pasado, ¿no? Que inclusive hicimos la primera evidencia de ese pedacito. ¿Sí? Porque nosotros en pasado progresivo necesitamos al verbo to be y al verbo principal. Vamos a hacer una mezcla de 2 verbos y los 2 son igualmente importantes, igual que en español. Estábamos viendo tele. Estar es uno y ver es el otro, ¿sí? Estaban caminando. Estaban es el verbo
y camina, el verbo 1, perdón, y caminando es el verbo número 2. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos entender cómo se manejaba también el verbo to be, y hacer un recorderis de que el verbo to be para todos los singulares, quitando el you, se llama was, y para los plurales, o sea, ustedes, nosotros y ellos, se llama were. Sabemos también que su versión negativa se llama wasn't o se llama weren't, dependiendo del caso. Y en cuanto a estructura, aquí es donde nos habíamos quedado. Esto ya es, entre comillas, nuevo. Aquí usted tiene la estructura que se la voy a compartir aquí por chat, pero que también está en el Drive, ¿vale? Por esos dos lados usted lo va a encontrar, así que no hay problema. Este documento me sirve a mí más principalmente para mostrarle cómo crear una afirmación, cómo crear una negación, cómo crear una pregunta para singulares y para plurales, ¿sí? Porque aquí está. Y cómo crear la versión ing en los verbos, porque aquí está el resumen. Me gusta este pedacito solamente porque está el resumen. Si usted quiere tomar en cuenta los ejercicios, genial, pero a mí me llama más la atención es el resumen de ese ejercicio, que nuevamente es para que usted lo tenga en cuenta y lo realice en casa, que esto es parte de, digamos, el trabajo independiente que dicen por ahí, ¿cierto? Que se lo dejo por ahí, pero que voy a explicar a continuación. Y nuevamente voy a hacer paralelo, porque versión paralela es mucho más comprensible, ¿no? Afirmaciones ya las dijimos. En presente continuo, que es muy parecido al español, necesitábamos a alguien que esté haciendo algo. Marcos está tomando decisiones o tomando gaseosa. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo sería eso en el pasado? Pues el verbo to be es lo único que cambia. Marcos estaba tomando gaseosa. Y si queremos el contexto, después del partido. Perfectamente vale. La organización en español es la misma organización en inglés. ¿Qué cambia entre presente progresivo con pasado continuo? Verbo to be, que no se llama am, is, were, sino que se llama was o were. Nada más. Ejemplo, una situación de actividades paralelas. My head was aching because everyone was shouting. ¿Sí? Una situación de actividades paralelas. Tanto mi cabeza me dolía como al mismo tiempo los niños estaban gritando. ¿Sí? Dos actividades que se desarrollaron de manera paralela en el pasado, que se acabaron, ¿no? Vamos a otra. ¿Cómo creamos negación? ¿Se acuerdan que en verbo to be presente, la versión presente continua, la versión negativa era tomar el verbo to be con la palabrita no, que parecido es el español y que es inclusive parecido al español? Adriana no está haciendo ejercicio, ¿cierto? Mariana isn't doing exercise, ¿sí? Por ejemplo, o isn't exercising, no se está ejercitando, que es prácticamente lo mismo. El único cambio con el español es que el verbo va después de la negación. Eso es español. Mariana no está, ¿cierto? En inglés sería is not, solamente se cambia. Porque el resto de la organización es lo mismo. Ahora comparemos presente continuo con pasado continuo. ¿Qué cambia el verbo to be? Porque el resto es igual. La negación va después del verbo to be, pero el verbo to be para yo se llamará was, para él, ella y esto también se llamará was, y para todos los demás se llamará were. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, una actividad grandota que es interrumpida por una actividad más chiquita. La actividad grandota en pasado continuo, la actividad chiquita en pasado simple. I wasn't watching TV, I was watching girls, and she called. Yo no estaba viendo televisión, estaba lavando ropa, me invento, cuando Marianita llamó. La actividad grandota es interrumpida por una actividad más chica.
¿sí? No importa si esa actividad grandota se retoma después o simplemente se olvida. Eso es irrelevante. Lo que nos interesa es esta captura de pantalla. ¿Sí? Lo que pasó entre las 7 y 7 y 5, no lo que pasó entre 7 y 5 y 7 y 10. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer preguntas? Igual que en español. En verbo to be presente continuo, en español presente continuo, perdón, hacemos una sustitución de palabras, ¿sí? Con respecto a la afirmación. Yo digo, Cristina está viendo tele, ¿ok? ¿Está Mario acompañando a Cristina? ¿Cierto? Hacemos un cambio de orden, porque si quiero decir que es cierto es, Mario está acompañando a Cristina, pero no tenemos certeza. ¿Está Mario acompañando a Cristina? Porque sí, puede que no, no nos interesa. Solo nos interesa saber cómo crearlo. ¿Cómo lo vamos a comparar con pasado? Note que la organización verbo to be, luego yo, es igual. ¿Qué cambia? Conjugación del verbo to be. Ejemplo. Una serie de actividades que se estaban dando en el pasado, pero yo quiero tener certeza de si se estaban llevando a cabo o no. Were you listening while he was talking? ¿Estabas escuchando mientras él estaba hablando? ¿Te estaba contando la historia de su vida? Puede que sí, y que no. Pero las dos actividades se estaban llevando a cabo de manera paralela en el pasado. ¿Sí? Y las dos están con verbo to be al inicio de la pregunta. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. O una pregunta más abierta, porque es una pregunta de sí o no. What were you doing at 7 p.m. last night? ¿Qué estabas haciendo anoche a las 7 de la noche mientras robaron el banco? Aquí tenemos sospechas. ¿No? Así que es así como creamos la versión pasado progresivo en inglés. Si reciclamos el presente progresivo o si nos enfocamos, nos basamos en el manejo del presente progresivo en español, perdón, el pasado progresivo en español, pues esta parte en inglés va a ser breve. O sea, este tema es súper fácil. ¿Sí? Si usted maneja bien el español, esto es de bajada. ¿Sí? Así que vamos a hacer algunos ejercicios de este pedacito. Vamos a hacer primero un Kahoot. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio de lectura. Luego hacemos otro quizzes. Otras cositas que tenía por ahí guardadas. Vamos a hacerlo con este. All right, let's go in 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a las reglas. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos recolectar la mayor cantidad de dinero posible en la playa. ¿Listo? Somos piratas, así que vamos a recuperar el dinero que habíamos guardado en algún momento de nuestras invasiones a la versión caribe. Para ello debemos responder correctamente nuestras preguntas. Posteriormente debemos recolectar todo lo que sea piedras preciosas, todo lo que sean piedras preciosas, diamantes, zafiros, rubíes, etc. Y caritas felices. Y evitar todo lo que nos quite dinero, huesitos, laticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Habiendo dicho eso, good luck.
20 seconds. Five seconds. And time out. Okay, in the third place we have Lilia. In the second place is Jasmine. And in the first place we have Adrián. Congratulations. Voy a necesitar ahora sí. ¿Dónde estás? Los voluntarios. Uno va a ser el papá, uno va a ser el hijo o la hija en este caso, y el otro va a ser papá o mamá, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a tomar el verbo que está aquí entre paréntesis y va a conjugarlo y obviamente va a decir toda la frase, ¿no? Así que si yo soy papá, diría morning, what were you doing last night? Y mi hijo o mi hija, quien sea la voluntaria o el voluntario, dirá, why are you about that? Entonces, why are you asked? Why are you asked? O why are you asking about that? Usted mirará cuál es la opción correcta. Entonces, los dos voluntarios, levanten la manito. Sí, yo puedo ser Listo, papá. Listo, Dad. ¿Y el hijo o la hija? ¿Jasmine, Lilia o Brainer? Ok, teacher. Listo, Jasmine. Listo, usted es la hija. Entonces aquí no son sino Thor. Please. Okay, So, that. Primero papá. papá. Okay, that. Okay, that. Morning. What were you doing last night? Why are you asking about that? That. I heard a noise coming from your room. Something was moving, something was bouncing. Were you practicing basketball in your bedroom? Bouncing. Bouncing. Ba- No, Bouncing. not me. I was playing on the phone as usual. So that. Then who was making that noise? Maybe it was in another house. A neighbor has a basketball game on Saturday. Maybe he was bouncing for it. Bouncing. 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 I was going crazy. I was sleeping and I woke up very scared. Scared. I understand. Not scared. 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 I understand. Next time you should call the police, or talk to the person directly. Directly. Good idea. Thank you for the advice. You're welcome, Dad. Perfect. Well done. Y efectivamente las respuestas que escogieron son las adecuadas. Muy bien. Antes de meternos con la diferencia entre pasado simple y pasado progresivo, que siempre es un dolor de cabeza entre esos dos, vamos a hacer un segundo juego y vamos a ver un vídeo que utiliza precisamente el manejo del pasado progresivo. A ver, ¿qué nos corre? Preguntitas. El ejercicio está en el chat. Y que cuando el timer llegue a 59, de hecho ya están todos, así que vamos a por ello. Good luck.
Okay, I'm going to stop the game now. So, third place for Adrian, second place for Rainer, and first place for Jasmine. Congratulations. Miremos las preguntas que estaban complejas, que no son muchas, pero vale la pena revisarlas. Y es la siguiente. Anne. ¿Quién es Anne? Hagamos de cuenta que Anne es Andrea, o Cristina, o Mariana, lo que sea, tercera persona del singular. ¿Cómo conjugamos el verbo to be para ella? El verbo to be para ella es was. No were, porque were es plural. Doesn't y didn't, esto es presente simple y esto es pasado simple. ¿Por qué decimos que es wasn't? Primero, porque evidentemente estamos hablando de pasado continuo, ¿cierto? Que pues es una respuesta un poco simplona, pero que nos sirve porque estamos estudiando, evaluando lo que hemos estado estudiando. Pero si nos vamos por otro lado, es porque cleaning está en versión continua y para eso necesitamos el verbo to be, ¿cierto? Estaba limpiando. Y por otro motivo, bueno, esta es gramática. Ya tenemos la versión por lógica, porque es pasado continuo. La versión gramática, porque estamos con el ing. Y el tercer motivo es porque mire que esta es la actividad grandota. Ella estaba limpiando su habitación. No estaba limpiando su habitación, más bien. Y esa actividad grandota es interrumpida por otra más chiquita. La mamá la llamó, ¿sí? Que es uno de los motivos por los cuales estudiamos pasado progresivo. Ella no estaba limpiando su habitación cuando su madre la llamó. ¿Vieron? Que no tiene sentido decir, por ejemplo, Ana estaban limpiando su habitación, ¿sí? O Ana no limpió su habitación cuando su mamá la llamó, que tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Vamos por otra. Ana y Mark, en este caso, son ellos. Como estamos hablando de ellos, el verbo to be se llama were. Por lo tanto, I'm not playing to house, no tiene sentido. Was playing sería válido si solo Mark estuviera aquí. Was not driving no tiene sentido porque was solamente sería válido si solo Mark estuviera presente. ¿Qué nos queda? Were not driving to house. No estaban. Bless you. Bless you. No estaban conduciendo, manejando hacia su casa. Were not driving. Vamos con la siguiente. Reorganizar. En este caso, diríamos, she was cooking when I arrived. Una actividad grandota interrumpida por una más chiquita. Ella estaba cocinando cuando yo le llegué a la casa. Y el último, my parents work when I came home. La misma, una actividad grandota del pasado, interrumpida por una más chiquita del pasado también. Pasado simple, la interruptora, pasado progresivo, la interrumpida. ¿Cómo decimos el verbo to be para mis padres? Ellos. Para ellos es were. Tenemos dos opciones. My parents were work o my parents were working. ¿Por qué no sería work la opción de acá? Porque estaríamos diciendo en español, mis padres estaban trabajar cuando yo llegué a casa. ¿No cuadra, cierto? Bueno, la última. Versión negativa. Para ellos, ¿cuál es el verbo to be para ellos? Were. Tenemos dos opciones, we're not doing, we're not do. Pero ¿qué nos hace falta? Al verbo principal le aumentamos ing. We're not doing. They were not doing their homework. Ellos no estaban haciendo su tarea ayer a las 3 en punto. Bueno, con esto hacemos un cierre de este pedacito. Happy birthday, beautiful. Okay, so I meet you again the day after tomorrow. Nos vemos nuevamente pasado mañana y feliz cumpleaños. Thank you, teacher. Have an excellent day. Take care. Okay. Okay, no more class? Yes, of course we are having more class. But Jasmine is saying that she's leaving because it's her birthday. So she has to leave. Okay. Ok, vamos a escuchar entonces la versión que hicimos con pasado simple, ¿cierto? Para mirar cómo podemos utilizar el pasado simple en un contexto en el que solo se hable en versiones pues en este tiempo, o principalmente en este tiempo. Vamos a ver. Recordaréis lo que está subrayado o en rojito o en cursiva, no sé cómo está, es el manejo del pasado progresivo, ¿listo?
Las preguntas creo que las voy a omitir por velocidad, ¿vale? ¿Sí? Note cómo el verbo to be en pasado progresivo, pues, está enmarcado dentro de un contexto más grande, ¿no? Hola hermana, es un gusto verte, qué chévere y tales cosas. Y dice, ¿cómo estuvo tu día? Bueno, parecía que iba a ser un día hermoso, increíble al principio. Y aquí viene el pasado progresivo. I was sitting on the balcony, drinking a cup of coffee. Estaba sentado en el balcón, bebiéndome una tacita de café. Y lo que le decía, lo que está en rojito es la versión que utiliza el pasado progresivo. ¿Listo? Note como aquí en este caso, por ejemplo, estamos haciendo una serie de actividades que están de manera paralela, ¿no? El sol estaba brillando, por un lado. Alguien estaba tocando el violín, por otro lado, al tiempo. Y yo estaba disfrutando la bella tarde, al mismo tiempo. Todas esas serie de actividades se están dando de manera paralela en el pasado, ¿no? Voy a omitir todas las preguntas por velocidad, ¿listo? Por cierto, ese embarrassed que lo menciona allí no significa embarazada, ¿no? Que ese es un error típico que a veces hay memes inclusive de eso, ¿no? Embarrassed, como decir avergonzada, ¿no? O avergonzado, dependiendo del género.
Put out, un verbo interesante. Extinguir, apagar, ¿no? Es un verbo, phrasal verb, verbo frasal. Ok. Ahí vimos entonces una historia que unifica o que tiene en consideración el manejo del pasado progresivo, ¿cierto? Que está enmarcado de algo mucho más grande, ¿cierto? Que es el pasado simple, porque de ahí note usted que estaban mencionando cositas de lo que pasó la noche anterior con el uno y con el otro, ¿no? El día anterior, con las tres personas que estaban aquí. Una chica con su hermano y su cuñada. Bueno, con esto hacemos un ejercicio. Este ejercicio no lo vamos a hacer, pero se lo recomiendo para que sea desarrollado. De una vez mencionamos la tarea. Esta actividad se las voy a dejar aquí en el chat para que usted la tenga como referencia, ¿sí? Que si usted tiene, si usted gusta, si usted quiere, o necesita más bien, mejorar su capacidad de comprensión de este tiempo verbal, aquí hay unos ejercicios muy completos, ¿sí? Para usted, no para mí, es la versión pues, escritura y la versión selección múltiple y la versión pues en versión afirmativas, negativas y preguntas, pero el de ejercicio, bueno, este es otro ejercicio que incluye una rutina diaria, ¿sí? Que también se lo voy a poner en el chat y que también está en el Drive. Esta es una rutina o una actividad que estaba haciendo esta chica, ¿cierto? Es un video cortico, creo que tiene unos 3, 4 minutos. Y el objetivo es que usted mencione lo que estaba sucediendo en esta rutina, en esta actividad con Betty. Entonces, ¿qué estaba haciendo a las 9 de la mañana? Estaba durmiendo, estaba haciendo compras, estaba desayunando, ¿qué estaba haciendo a las 10? Estaba haciendo estas cosas. Este es un ejercicio principalmente de comprensión auditiva, ¿sí? La idea es que no le ponga subtítulos, pero si le pone subtítulos, pues tampoco es que esté mal, ¿sí? Pero entonces es para que usted mejore su capacidad de escucha, que es prácticamente lo que hacemos siempre al inicio de cada sesión, ¿no? Por eso hacemos ejercicios de lectura y ejercicios de mejora de escucha. Se los voy a dejar aquí en el chat. Se va a el chat. Bueno, aquí está. Creo que se los había puesto antes, ¿no? Sí, se los volví a poner. Y ahorita que regresemos del break, que ahorita lo tomamos, les explico entonces cuál es la tarea que vamos a desarrollar en esta ocasión y cerramos con lo que habíamos terminado, no habíamos terminado la semana pasada, pero que no importa porque todavía tenemos tiempo. Hacemos el paralelo entre pasado continuo y pasado progresivo, pasado simple, perdón, para meternos seriamente en la temática que hoy debíamos tratar, que es el presente perfecto. Habiendo dicho esto, muchachos, tomemos un descanso. Nos vemos a las 5 en punto. Listo. A las 5 volvemos a retomar nuestra sesión. Y si hay preguntas, las resolvemos después de break. ¿Listo? Nos vemos en un ratico, muchachos. Entonces, descansen un ratico. Nos vemos en 38 minutos. ¿Listo?